Bien, chicos, buenas tardes una vez más. Vamos a continuar con el tema, en este caso, que corresponde a las derivadas parciales y en este caso con aplicaciones, ¿ya? De estas derivadas y dentro de una de sus aplicaciones más importantes, podría decirse, es el cálculo de puntos máximos o de puntos mínimos. En general, en esta clase vamos a realizar el cálculo de un punto máximo ya aplicado en términos para la administración. Y evidentemente el hecho de encontrar estos puntos máximos, mínimos, tiene un determinado procedimiento, ¿no? Que lo vamos a desarrollar. El ejemplo dice, sea G, seguramente la ganancia, sub x y sub y está queriendo decir que depende de estas dos variables, x y y por lo tanto es una función bivariada en este caso, ¿no? 40 es igual a 40x más 30y menos 6x al cuadrado menos 6y al cuadrado menos 2x por y. Una función de ganancia, g representa la función de ganancia, en donde x y y representan en este caso las cantidades de dos artículos. Quiere decir que la ganancia está en función de, claro, que se produzca y seguramente se venda estos dos productos, estos dos artículos. Y nos piden justamente encontrar esos valores de X y de Y que, para los cuales pues, se genera la máxima ganancia en este caso. En el primer caso, por lo tanto, empezando a desarrollar el problema, lo que vamos a hacer es encontrar, como dice el primer paso, la primera derivada parcial. Y entonces yo colocaré derivada parcial de G de la ganancia con respecto a X. Y entonces voy a empezar a derivar. Les recuerdo que cuando derivo con respecto a X, Y es una constante o se toma como una constante. La derivada de 40x es 40 porque x, su derivada es 1. La derivada de 30y es 0 porque es una constante. Menos la derivada de 6x al cuadrado me da menos 12x. La derivada de 6y al cuadrado da 0. Y por último, la derivada de menos 2x por y me va a dar menos 2y. Listo. La primera derivada parcial está completada. Voy a encontrar, en este caso, voy a encontrar la segunda derivada. La segunda derivada, en este caso, perdón, la primera derivada parcial, en este caso, pero con respecto a y en este caso, ¿no? Entonces, la derivada de 40x va a ser 0, porque ahora x y el 40 son constantes. La derivada de 30y será 30. La derivada de menos 6x al cuadrado va a ser 0. Menos la derivada de menos 6y al cuadrado, en este caso va a ser también menos 12y. Y la derivada, en este caso, menos de 2x por y también me dará 2x. He completado la primera derivada. Ahora lo que vamos a hacer es empezar el segundo paso. En este caso nos indica igualar a 0 las primeras derivadas. Bueno, entonces hacemos. Será primera derivada parcial de g, en este caso con respecto a x, igual a 0. Esto va a implicar que 40 menos 12x menos 2y
igual a 0. Podemos hacer menos 12x menos 2y igual menos 40. Todo por menos 1 quedará 12x más 2y igual a 40. Voy a igualar a 0 la derivada parcial de y igual a 0. Por lo tanto, quedará 30 menos 12y menos 2x igual a 0. Quedará menos 12y menos 2x igual a menos 30. Todo por menos 1 y ordenando x y y va a quedar 2x más 12y igual a 30. El hecho de igualar a 0 las derivadas parciales, las primeras, siempre implica o con el objetivo de, en este caso, encontrar el o los puntos críticos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es 12x más 2y igual a 40, 2x más 12y igual a 30, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. A esta segunda le voy a multiplicar por el menos 6. ¿Cómo va a quedar? 12x más 2y igual a 40. Menos 6 por 2 me va a dar menos 12x menos 6 por 12 me va a dar 72y y 6 por 30 me va a dar un valor de negativo 180. Esta expresión es posible ¿no? eliminarla y obtendría, en este caso, más 2y menos 72y da un valor de menos 70y igual 180 negativo más 40 me da menos 140. Todo esto por menos 1 y despejando y obtengo un valor para y de 2. Y es 2. Si yo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo, en la primera será 2x más 2 por 2 igual a 40. El valor de x en este caso ha de ser 3. ¿Ya? Ha de ser 3. Por lo tanto, estos son los puntos críticos que en este caso, chicos, representarían una posibilidad de punto máximo. Todavía no sé, chicos. Debo comprobarlo todavía. Es una hipótesis, por decirlo así. Una vez que he completado ese paso, el tercer paso implica encontrar las segundas derivadas y las mixtas, ¿no? Por lo tanto, coloco segunda derivada de g con respecto a x, en este caso, ¿no? Me fijo y acá tengo que derivar con respecto a x. Derivada de 40, en este caso va a ser 0. Derivada de menos 12x, por lo tanto, su derivada será menos 12. La derivada de y va a ser 0. Acabo de encontrar la segunda derivada. Voy a encontrar la derivada mixta, derivada superior de g, ahora con respecto a y, pero tomando en cuenta la primera derivada parcial con respecto a x. Quiere decir que esta derivada la voy a hacer con respecto a y. Derivada de 40, 0. Derivada de 12x, 0.
derivada de menos 2y. En este caso, la derivada mixta es menos 2. Es menos 2. Entonces, chicos, estamos, en este caso, encontrando las segundas derivadas y la derivada mixta en este caso, ¿no? Ahora corresponde ahora encontrar la derivada, en este caso, segunda de g, pero con respecto a y en este caso, ¿no? Y en este caso será la derivada de 30 es 0, la derivada de menos 12y es menos 12, menos 12. La derivada de 2x es una constante, por lo tanto será 0. Voy a encontrar la mixta, ¿no? En este caso de grado superior. Por lo tanto, la derivada de x con respecto a y. Entonces, esta primera derivada parcial con respecto a y, ahora la derivo con respecto a x. Derivada de 30, 0. Derivada de menos 12y, 0. Y la derivada de menos 2x, por lo tanto será menos 2. Listo. Hemos encontrado, chicos, las segundas derivadas y las derivadas mixtas que son iguales. Miren, eso se está cumpliendo. Ya tengo las segundas derivadas y las mixtas y debo calcular el discriminante con esta fórmula, miren. Y debo concluir en estos pasos o debo tomar en cuenta estos criterios más que pasos. Dice, ¿cómo se calcula D? Coloco D, el discriminante es igual. Dice, coloque la segunda derivada, miren, ¿no? De x en este caso. Aquí, ¿cuánto? Por lo tanto, ¿cuánto voy a colocar? Yo voy a colocar menos 12. Por la segunda derivada de z, claro, en este caso es general, de g, con respecto a y. También para mí, menos 12. Menos una de las derivadas, dice, mixtas. En este caso es cualquiera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ambas son iguales. Por lo tanto, menos 2 y se eleva al cuadrado. El resultado, chicos, de D me da un valor de 140. Ustedes lo pueden verificar. Y entonces, ¿qué debo concluir? Dice, si D es mayor que 0, D es mayor que 0, perfecto. Y la segunda derivada de G con respecto a X y la segunda derivada con respecto a Y son mayores que 0, entonces hay un mínimo. Veamos. D es mayor que 0. Bien, ¿y cómo son pero las segundas derivadas? Miren, ¿son mayores que 0? No. No son mayores que 0, son menores. Perfecto. Entonces ve, si D es mayor que 0 y las segundas derivadas son menores que 0, entonces hay un máximo relativo. Ya, miren, menores que 0. Correcto. Por lo tanto, este 3 y y en 2 constituyen, chicos, un máximo. Si D es menor que 0, dice, hay un error. En este caso no existe máximo ni mínimo, y si D es igual a 0, la prueba falla, ¿no? Quiere decir que no son continuas o que no existen ni puntos máximos ni mínimos. Pero en este caso, como D es mayor que 0 y las segundas derivadas de carácter negativo o menores que 0, hay un máximo. Tomen en cuenta, chicos, este paso, porque estoy comprobándoles, de acuerdo al procedimiento, que sí, estos valores constituyen un máximo. Para finalizar, lo único que hago, chicos, es calcular mi ganancia, la ganancia máxima. ¿Y cómo lo voy a hacer? Simple y sencillamente en G colocaré cuando X es 3 y cuando Y es 2, simplemente diré 40 por 3
más 30 por 2 menos 6 por 3 al cuadrado menos 6 por 2 al cuadrado menos 2 por 3 por 2. Obtengo una ganancia máxima de pesos 90. ¿Qué es lo único que he hecho? He reemplazado en la función de ganancia el valor de X, que es 3, y el valor de Y, que es 2. ¿Alguna consulta, chicos? Licenciado, ¿puede volver a explicar el número 4, por favor? No lo he Exacto. entendido muy bien. Está bien, correcto. Nos están indicando que debo calcular D, ¿sí? Esto. Esto debo calcular. Perfecto. D es el discriminante. ¿Cómo se calcula? Me dice que debo colocar el valor de la segunda derivada con respecto a X. El valor de la segunda derivada con respecto a X es 12. Y por lo tanto he colocado 12. Multiplique por la segunda derivada con respecto a Y. En este caso también por 12. Menos, es este menos, coloque una de las derivadas mixtas. Dice, ya sea con la primera o la segunda, ¿no? ¿Por qué cualquiera? Porque son iguales. Y cualquiera lo eleva al cuadrado. He colocado cualquiera menos 2 al cuadrado. Haciendo operaciones me da un valor de 140. Perfecto. Y tiene que ser mayor que 0. Si no, la prueba falla. ¿Y qué es lo que he dicho? Si D es mayor que 0, D es mayor que 0, el 140 es mayor que el 0, y las segundas derivadas tanto de X como de Y son menores que 0, miren, menores que 0, y el menos 12, estos chicos solamente ha salido una coincidencia que sean iguales. No siempre van a dar iguales, ¿ya? Eso por favor. Pero sí deben dar menores que 0 para que se cumpla este máximo. Como ambas segundas derivadas son menores que 0 y D es mayor que 0, se dice que, o se concluye que X igual a 3 y Y igual a 2 representan un máximo relativo. Para encontrar esa máxima ganancia, simple y sencillamente he reemplazado en la función de ganancia los valores de X y de Y. ¿He respondido? Sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto. ¿Algo más? Lice, en el tercer de la primera mixta, Lice, ¿será que me puede explicar nuevamente, por favor? El tercer paso, Sí, donde se ha cortado, pues justamente, ¿no? A ver, he encontrado la primera derivada. Perfecto. Ahora me dicen, encuentre la segunda derivada. Perfecto. La derivada de 40 es 0. La derivada de menos 12x, sigo derivando con respecto a x, es menos 12. La derivada de 2y es 0, porque es una constante. La derivada mixta, ahora derivo esto, pero con respecto a y. Derivada de 40, 0. Derivada de 12x, 0. Derivada de menos 2y es menos 2. El mismo criterio en y. Segunda derivada de y, 30, 0. Menos 12y, menos 12. Derivada de menos 2x es 0. Ahora voy a derivar esto, pero con respecto a x, la mixta. Derivada de 30, 0. Derivada de menos 12y, 0. Derivada de menos 2x, menos 2. ¿Correcto? sí, Lice, gracias. Perfecto. Entonces, miren chicos, son 5 pasitos. Primera derivada, se iguala a 0 ambas derivadas para encontrar los puntos críticos. Se encuentran las segundas y derivadas mixtas.
se encuentra el discriminante y se analiza en función de estos parámetros, de estos aspectos, y se asume, en este caso, se encuentra la utilidad, la ganancia máxima, en este caso. En Moodle he dejado un video, aparte de estos, ¿sí? He dejado un video, que trata de un punto mínimo, con los pasos que hemos hecho. Ustedes lo van a revisar con un punto mínimo, ¿ya? Y también he dejado otro video ayer con multiplicadores de Lagrange, que es el siguiente punto que vamos a hacer. También en un punto mínimo, ¿ya? Porque el ejemplo que vamos a hacer ahora es de un punto máximo. Les pido que lo miren.